Vamos a realizar la clase hoy día, corresponde hacer la semiología de las funciones perceptivas y también las funciones motoras, ¿ya? Vamos a intentar avanzar ambas clases, pero entiendo de que la parte motora la vamos a ver la siguiente clase, que es el próximo martes, ¿ya? Muy bien, listo. ¿A qué llamamos nosotros funciones perceptivas? Su nombre viene de la percepción, ¿no? O sea, de la captación de un determinado estímulo por nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Estas corresponden fundamentalmente a las funciones mentales que incluyen a la comprensión de la esfera relacionada con la ubicación y la concepción del ser humano y su relación con el medio ambiente, ¿no? Para la comprensión de estas funciones mentales debe haber una interacción entre las estructuras corticales de la sustancia gris en la ejecución y planeamiento del movimiento también, ¿no? Dentro de estas funciones perceptivas se han catalogado los procesos de conciencia, memoria, atención, razonamiento y diferentes procesos de percepción llamadas nocias y de ejecución llamados praxias, ¿no? Es decir, cuando se capta un estímulo, lo procesamos, eso se llama la nocia, y cuando ejecutamos una respuesta, que puede ser motora, nosotros hablamos de las praxias. Las funciones mentales, por lo tanto, son producto de la activación de diferentes circuitos neuronales, complicadas interacciones neuronales, pero principalmente que tienen que tener esta característica que se llama la activación cortical, ¿ya? La activación cortical. Por lo tanto, vamos a tener dos segmentos importantes. Primero, que estas se ubican fundamentalmente en la corteza cerebral y la corteza prefrontal, que es el sustrato anatómico de los procesos mentales más complejos. Identificación, el objetivo, el qué. Ahí también se realiza la planificación, el cómo, y posterior iniciación de la acción, que es el cuándo, ¿no? Esto es el proceso inicial que se da en la corteza cerebral y la corteza prefrontal. B, está el proceso ya de la ejecución, o sea, el primero es el análisis y la planificación, después viene la ejecución del trabajo, a partir de dos bloques. El primer bloque, a partir de tres bloques. El primer bloque es la activación que sucede por control del tallo cerebral y el centro encefálico. El segundo bloque es de recepción, almacenamiento y comprensión de la información bajo el control de los lóbulos occipital, temporal y parietal. Y el tercer bloque es la planeación, ejecución y evaluación de la acción bajo el control del lóbulo frontal. Miren, diríamos eh, el qué, o sea, la definición del objetivo, se hace en el primer bloque. El segundo bloque es el cómo, la recepción, el almacenamiento y comprensión. Y finalmente, la acción, o sea, el cuándo, se va a producir en el tercer bloque. ¿Quién lo hace? El lóbulo frontal, el tercer bloque. El segundo bloque lo hace la parte lóbulo occipital, temporal y parietal, y el primer bloque lo hace el tallo cerebral y el centro encefálico, ¿ya? De esto se desprenden lo que son las funciones mentales globales. ¿Qué son estas funciones mentales globales? Están relacionadas con el conocimiento y el nivel de respuesta ante un estímulo dado. Comprenden lo relacionado con la alerta, la conciencia y con el estado del despertado vigile. Según la clasificación internacional del funcionamiento, llamado CIF, incluyen nivel a modo de función, continuidad y cualidad de la conciencia, ¿ya? Ahí, estos estados de alerta o de conciencia, vamos a definir qué cosa es el coma, el delirium, el estupor, la somnolencia, los trances, la pérdida de completa de la conciencia y la alteración inducida por algunas sustancias, ¿no? Las funciones cognitivas superiores, o de las que llamamos cuáles son esas funciones cognitivas superiores,
Ahí tenemos la atención, la orientación, la memoria, las nocias, las funciones ejecutivas, las praxias, el lenguaje, la cognición social y las habilidades visoespaciales. Estas se dan por el normal funcionamiento fundamentalmente del lóbulo frontal con relación a otros lóbulos, incluyendo la toma de decisiones, la abstracción, la planificación y la flexibilidad cognitiva. Y además la capacidad de decidir sobre algunas situaciones que se conoce como el llamado juicio, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo que el sábado ayudar a ir a comprar al mercado a mi mamá, ¿no? Porque ella tiene mayor de edad, es mayor de edad. Entonces ya es una decisión mía decir, oye, sí tengo que ir o no tengo que ir, ¿no? Estas a menudo se denominan funciones ejecutorias o ejecutivas. De aquí también se desprende la conciencia, ¿no? ¿Y qué es la conciencia finalmente? La conciencia se refiere al conocimiento propio, al igual que de su entorno que lo rodea, incluyendo a su vez el pensamiento emocional o cognoscitivo y la relación con los diferentes mecanismos del conocimiento previo. En la conciencia influyen o incluyen fundamentalmente la continuidad, la cualidad, la pérdida y el nivel de la conciencia. Ahí tenemos el coma, los estados vegetativos, los estados de trance, fugas o posesión, conciencia alterada por sustancias, el delirio y el estupor. Entonces, determinar el estado de conciencia determina estos estados que acabamos de mencionarlos, por lo que también tenemos que determinar qué cosa es pues, el nivel de conciencia, ¿no? ¿Qué es el nivel de conciencia? Muy bien. El nivel de conciencia es aquel que va a variar de forma fisiológica desde el estado de vigilia hasta el estado de sueño. Obviamente, cuando uno está de sueño, va a tener menos nivel de conciencia, ¿ya? Pero estos estados de despertar o vigilia, del dormido o el sueño, suele afectarse en patologías que pueden alterar el sistema neurológico. Pero para esto nosotros debemos conocer que los niveles de conciencia tienen estos niveles, ¿ya? 5 niveles. El primer nivel es el nivel de alerta, en el cual la respuesta se da de forma oportuna a los diferentes estímulos. Después tenemos el estado de somnolencia. En el estado de somnolencia prima un estado de desinterés por el ambiente y alguna lentitud de las respuestas. Después viene el estupor. El estupor es cuando el paciente despierta únicamente a estímulos intensos, ¿ya? Y finalmente vienen los dos estados muy clínicos y que pueden ser considerados los peores estados de conciencia, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el coma superficial. Este coma superficial generalmente se caracteriza por una pérdida de la función cortical, una parcial respuesta ante estímulos dolorosos, sonoros o luminosos, pero no hay respuesta verbal. Y el coma profundo ya es una respuesta incompleta, incluso ante estímulos dolorosos, ¿sí? Uno responde al dolor, otro no responde al dolor. Uno no tiene respuesta verbal. Como ustedes ven, lo que evaluamos en este punto es la cualidad del estado de conciencia, que el estado de conciencia es una cualidad, ¿no? Pero nosotros tenemos que emplear mecanismos que nos permitan evaluar en forma cuantitativa. Y eso se hace mediante los diferentes métodos de evaluación de la conciencia. Y dentro de lo que destaca fácilmente es la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Esta escala de coma de Glasgow, que ustedes ya la conocen y es más, ya deberían saberla, ¿sí? Comprende una escala que nos permite
medir de forma cuantitativa el nivel de conciencia de una persona. El Glasgow utiliza criterios objetivos con un valor numérico, es de uso fácil y puede usarse en diferentes servicios hospitalarios. Por lo tanto, el Glasgow se usa para decidir o justificar ciertos tipos de tratamiento en relación a la gravedad de la lesión. Dos, nos permite comparar diferentes series de lesiones. Y tercero, nos permite predecir el grado de recuperación final esperado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Está claro, ¿no? Sí, doctor. Este Glasgow comprende ya, como hemos mencionado, se evalúa tres componentes, ¿no? La apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. En el caso de, existen ciertas variaciones que podemos encontrar en la evaluación del adulto, del niño y del lactante. Pero lo que no cambia justamente es el puntaje, ¿no? La apertura ocular tiene un puntaje máximo de 4, mínimo de 1. La respuesta verbal máximo de 5, mínimo de 1. Y la respuesta motora de la misma manera, pero tiene un puntaje máximo de 6, ¿ya? Y el puntaje mínimo de 1. En el adulto tenemos ahí puntaje de 4 es espontánea, 3 al estímulo verbal, 2 al estímulo doloroso y ninguna en puntaje de 1. La respuesta verbal, cuando está orientado como nosotros, 5, confuso o desorientado, 4, palabras inapropiadas, 3, sonidos incomprensibles, 2, y ninguna respuesta verbal. Y finalmente el Glasgow 6, puntaje de 6, cuando la persona está lúcida y obedece orden. 2, o mejor dicho, 5, cuando localiza dolor. 4, cuando retira el dolor. 3, cuando hay una flexión anormal. 2, cuando hay una extensión anormal. Y ninguna, 1. Cuando hablamos de flexión anormal, estamos hablando de la rigidez de decorticación y el 2, la extensión anormal, es la descerebración, ¿ya? Descerebración. Miren, la persona decortica, hace flexión extensa, una flexión anormal, y que tiene que ver con lesiones que están en los hemisferios cerebrales o en la cápsula interna de la persona. Esa es la rigidez de decorticación, ¿ya? Ahora, la de descerebración ya no es una flexión anormal, sino acá se va a producir una extensión anormal, ¿ya? Acá son lesiones de la médula espinal del cerebro y regiones adyacentes, ¿ya? Ok, estas serían los niveles con relación al nivel de conciencia. Lo que vamos a ver ahora son algunas funciones mentales específicas y cuáles son sus alteraciones, ¿ya? Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de lo que es la atención. ¿Y qué es la atención? Es la capacidad de seleccionar y concentrarse o centrarse en estímulos relevantes para responder en función de esto, ¿no? Generalmente, la atención
es mediado por la activación de la corteza prefrontal, con dos funciones propias de la atención, que es la dirección, la atención selectiva y sostenida. Esto se consigue a partir de la adaptación de las entradas de información y su posterior procesamiento cognitivo. Dentro de las funciones se encuentra la habilidad de mantener selectivamente la conciencia, filtrar información, sintetizar información de entre estímulos para su procesamiento del paralelo y o facilitar la percepción, la memoria y el aprendizaje. Dentro de sus funciones, ya está la filtrar información, sintetizar información, ya facilitar la percepción, la memoria y el aprendizaje. Incluye funciones relacionadas con eh, todas las funciones que tengan que ver con mantener la atención o dirigir la atención hacia determinados estímulos, o en algunos casos dividir la atención. Puedo escuchar y puedo realizar un trabajo, por ejemplo, ¿no? También permite compartir el procesamiento atencional y la concentración. Aquí hablamos del modelo clínico de la atención. Y los modelos clínicos de la atención, acá tenemos el arousal, que se refiere a la respuesta óptima, oportuna ante los diferentes estímulos. La arousal es la que tenemos nosotros. También tenemos la atención focal, que es la capacidad para enfocar la atención de un solo estímulo. Tenemos la atención sostenida, que es la habilidad de mantener la respuesta por un tiempo en algo solicitado. O sea, previamente se solicita y enfocamos la respuesta por un tiempo, ¿no? Después está la atención selectiva, que es la capacidad para discriminar estímulos atendiendo a los que sean relevantes en la tarea dada. También está la atención alternante, que es aquella habilidad que posibilita, que posibilita dirigir nuestra atención de un estímulo a otro, según la tarea asignada. Por ejemplo, puedo estar haciendo un trabajo manual y puedo estar escuchando la televisión, ¿no? Entonces, cuando me es algo interesante, inmediatamente levanto la mirada para ver qué se está produciendo. Muy bien. Después de todo esto, le hemos hablado de la atención, viene el estado mental. Es otra función cognitiva. En la prueba del estado mental evaluamos la orientación, la memoria, el lenguaje, la atención y el cálculo, entre otros. Dentro de los componentes más relevantes del estado mental se encuentra la evaluación de la memoria. Esta comprende la capacidad para retener acciones pasadas, ya sea de forma visual o auditiva, basada en conexiones sinápticas o, que sucede en el lóbulo temporal, en donde se van a producir de forma mantenida y conservan la capacidad de actualización o funcionamiento posterior. ¿Qué se hace en este punto? Podemos examinar la memoria. El examen de la memoria tiene que hacerse sin pruebas psicométricas. Por ejemplo, ¿qué es lo que el paciente recuerda? Aquí nos proporciona datos de la información obtenida antes de la entrevista. ¿Es un relato espontáneo o dirigido? Se evalúa, por ejemplo, la memoria remota, que es la información antigua, y la memoria reciente, que es la información actualizada. Preguntas.
Entonces, en el examen de memoria, lo primero que preguntamos es lo que el paciente recuerda en ese momento que hizo, ¿no? ¿Ya? Aquí evaluamos la memoria remota, si se acuerda lo que hizo previamente, o la reciente, que es la información actual, ¿no? Muy bien. Después también viene otra prueba que es lo que el paciente reconoce e identifica. Implica información anterior a la entrevista como información suministrada por ella y nos permite evaluar la memoria remota. ¿Qué significa? Identificar, por ejemplo, la foto de un personaje o una moneda. Y la reciente identifica entre varios un objeto que se le acaba de mostrar. ¿Qué tipos de memoria conocemos? ¿Qué tipos de memoria tenemos? Tenemos, en primer lugar, la memoria episódica, la semántica, la memoria de trabajo y la memoria procedimental. ¿Listo? En el caso de la memoria episódica, permite recordar experiencias personales dentro de un contexto. En la memoria episódica, las estructuras implicadas están en el lóbulo temporomediales, está el comprometido también el fornix, los cuerpos mamilares, la corteza prefrontal y el núcleo talámico anterior. ¿Ya? Esos tienen que ver con la memoria episódica. Después tiene que ver la memoria semiológica o semántica. Es cuando eh, luego del estímulo, muy bien. También tenemos en relación a la memoria semántica, es cuando nos permite almacenar el conocimiento en general y cómo distinguir entre diferentes objetos. Esa es la semántica, ¿no? Aquí están involucrados los lóbulos temporo, ínfero, laterales. También tenemos la memoria del trabajo. Esa memoria nos permite utilizar la información necesaria para ejecutar una tarea. En el caso de la memoria de trabajo está la corteza prefrontal, el área de Broca y el área de Wernicke, cuando es memoria de trabajo. Tienen que ver tanto el área de Broca y el área de Wernicke con la interpretación. Y la visoespacial es la corteza prefrontal y áreas de asociación visual. ¿Listo? Y la memoria procedimental es la ejecución de patrones motores. Aquí están involucrados los núcleos de la base, el cerebelo o la área motora suplementaria. ¿Listo? Entonces, al evaluar estos aspectos del Glasgow de forma cuantitativa, hemos dejado una brecha, ¿ya? Donde quisiéramos evaluar más con profundidad estas funciones superiores, ¿ya? Entonces, para evaluar cuál es la integridad eh, de estas personas involucradas, ¿sí? Apareció otro nuevo test. Se ha creado a través del tiempo, aunque he visto que progresivamente ya no se ha ido tomando en cuenta este test que es el mini mental test o un test mínimo de estado mental, ¿ya? Este es un test que va a examinar la orientación autopsíquica en tiempo y lugar, va a examinar la memoria, tanto a corto como a largo plazo, el mantenimiento de la palabra y el recuerdo, el lenguaje, ya sea el lenguaje verbal, escrito o articulado, repetición, expresión y atención.
¿ok? Se han generado procesos de validación donde se han establecido algunos puntos de corte estandarizados. Por ejemplo, si la persona tiene de 27 a 30 puntos, el Minimental Test es adecuado. Si tiene entre 70, entre 26 y 25, es dudoso o posible demencia. De 25 a 26, dudoso o posible demencia. De 10 a 24, demencia leve a moderada. De 6 a 9, demencia moderada severa. Y de 0 a 6, demencia severa. ¿Qué valores evalúa el Mini-Mental Test? La orientación. Son 10 preguntas y cada uno vale un punto. La fecha, mes, año, día actual, además del país, departamento, ciudad, entre otras, donde vive la persona. Después tenemos la fijación. Es la repetición y aprendizaje de una frase y vale 3 puntos. Después viene la atención y cálculo. En la evaluación de la atención y el cálculo, fíjense ustedes, nosotros vamos a utilizar la regla de los 7. Es decir, a la persona se le hace restar de 100 menos 7, 93. 93 menos 7, 80. ¿Qué número sería? 86. Ya, en este test o este Minimentas test que evalúa la atención y cálculo restante, lo que se hace es, al paciente se le pide que empiece a restar entre 100, iniciando como una línea basal 100, y se le resta 7. El resultado sería 93. Luego, a ese 93 se le vuelve a hacer restar un número 7. 93 menos 7 nos daría 86. 86 menos 7, 79. Y así por el estilo vamos haciendo termine la resta, ¿no? Si el paciente lo hace hasta 5 secuencias, este test vale 5 puntos. Por cada resultado correcto se va a asignar un punto. Después viene la evocación. Es cuando se le solicita al paciente recordar las palabras que fueron emitidas previamente. Eso también se califica un punto por cada palabra recordada. Después tenemos también el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Ahí en este punto va a evaluar la denominación, que vale 2 puntos, la repetición, que vale un punto, la comprensión, vale 3 puntos, y obedecer la orden, como es decir, o escribir una frase y copiar el diseño, vale un punto cada uno. Este es el mini mental test, ¿ya? Que ustedes lo están viendo en su pantalla. Miren, hace muchos años hacíamos nosotros una evaluación. Comprende todos estos puntos que acabamos de señalar y que su principal problema era la ejecución de la prueba, ¿no? Toma un tiempo más o menos considerable solamente para ver el estado mental, ¿no? Por eso es que a través del tiempo se ha dejado de utilizar este famoso mini mental test. Otra función perceptiva es el lenguaje o las fascias, ¿no? El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse con los demás o para reflexionar consigo mismo, ¿no? Además, el lenguaje puede ser expresado por medio del sonido, que en realidad son o corresponden a signos netamente articulados, ¿no? O también justamente se puede hacer por medio de gráficos, ¿no? Que es a través de la escritura.
Si esa es una afasia, es un adecuado funcionamiento del lenguaje. La afasia significa una alteración del lenguaje debido a una lesión cerebral en una persona que anteriormente hablaba con normalidad. Esta puede comprometer tanto la expresión y comprensión del lenguaje oral como los procesos de lectura y comprensión. Entonces, un paciente con afasia puede generar esta serie de síntomas. Miren, una vez que evaluamos las afasias, podemos seguir este siguiente algoritmo. Por ejemplo, si el discurso oral es fluente, el paciente, si repite, ¿ya? Si repite, hay que preguntarse si comprende y si realmente llega a comprender, nos diría que es una afasia anómica. Si el discurso oral es fluente, repite y comprende, ¿ya? Y al final no lo comprende, hay un trastorno sensorial. Si el discurso oral es correcto, no repite, pero sí comprende, es un tema de conducción. Si es un discurso oral fluente, no repite, ¿ya? Si comprendes trastorno de conducción, si no comprendes la afasia de Wernicke, ¿ya? Ya saben de dónde sale. Después tenemos, en el caso de que el discurso oral no sea fluente, no repite, no comprende, puede ser una afasia global, pero si comprende y si repite, tendríamos un trastorno motor, y si repite pero no comprende, sería un trastorno mixto. Finalmente, si repite, o mejor dicho, no repite, no comprende, ya estamos frente a una fase global. Y si comprende, estaríamos en una fase de Broca. Veamos entonces cada una de ellas. La fase de Wernicke, esta se presenta cuando la persona habla de forma fluida, pero tiene una pérdida de la capacidad de comprensión del lenguaje oral, además de una inadecuada selección de las palabras. La localización está ubicada eh, en las áreas 22 y 42 del síndrome de Wernicke, que es parte integrante la afasia de Wernicke. Muy bien. También tenemos la afasia de conducción. Esta se caracteriza porque la persona va a tener un lenguaje fluido, pero que va a contener una alteración importante de la repetición, junto con una comprensión preservada o casi, ¿no? Además de una expresión con dificultades para encontrar palabras. Esa es la fase de conducción. No hila, no completa la oración utilizando palabras exactas, ¿no? Aquí está involucrado el área 40 de la circunvolución supramarginal y el fascículo arqueado. Ahora vamos a hablar de la fase anómica. Se caracteriza por la dificultad de encontrar palabras de uso común. O sea, esa persona no puede encontrar estas palabras comunes, ¿no? Comer, dormir, hablar, digamos, escuchar, ¿no? La distinción de esta es que se presenta de forma aislada. Aquí está involucrada la circunvolución angular, el área 39, o el lóbulo temporal, segunda y tercera circunvolución, área 21 y 22. Y finalmente la fascia transcortical sensorial, esta dificultad en la comprensión, pero con una expresión verbal fluente, con producción sin sentido alguno. La repetición está preservada, pero el contenido está alterado, ¿no? Aquí está involucrado el tálamo posterior, la zona paritotemporal posterior
excluyendo el área de Wernicke. También tenemos la fascia de Broca. En la fascia de Broca se presentará dificultad en la articulación de las palabras, pero con capacidad de comprensión preservada. Se presenta el uso de pocas palabras. Área de Broca 44, 45 y 47. La paropercularis, triangularis y orbitalis, ¿no? También tenemos la fascia no fluente mixta. Pocas veces supera las 5 palabras del sujeto y la producción de sus oraciones son gramaticalmente incompletas. Entonces, no olvidar esta famosa área de Broca, es la dificultad para articular palabras, ¿no? La no fluente es cuando la persona muy pocas veces supera en su lenguaje más de 5 palabras, ¿no? Son incompletas gramaticalmente y su localización está en la región perisilviana, córtico-subcortical, en casi su totalidad. Finalmente, tenemos la fascia global. Aquí se ve el compromiso en la producción y comprensión del lenguaje. El paciente no puede ni emitir ni entender el lenguaje. Acá no ni entiende ni emite, ¿no? Aquí está comprometido toda la región perisilviana, la región frontoparieto temporal o córtico subcortical, ¿no? También tenemos la transcortical motora. Los pacientes tienen afectada la expresión verbal con la capacidad comprensiva conservada, así como presentan la capacidad de repetición. Aquí está el lóbulo frontal, excluyendo el área de Broca, ¿no? Y también tenemos la transcortical mixta, es un trastorno grave que altera la comprensión y expresión verbal, donde se conserva la capacidad para la repetición. Está involucrado el lóbulo frontal, parietal, excluyendo la región perisilviana. ¿Listo? Esas son las afasias, ¿no? Las comprensivas, ¿no? Ahora vamos a ver la percepción por sí misma, o la llamada también nocias, ¿no? ¿Qué son estas funciones? Es una función mental superior, ya, específicas, que, se, que están relacionadas directamente con la interpretación y el reconocimiento de la sensorialidad. Consisten en la capacidad del reconocimiento perceptual de la información que llega a la corteza cerebral por diferentes canales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, doctor. Ok. Las principales alteraciones de las gnosis o de la percepción tenemos la agnosia, ¿ya? ¿Qué cosa es la agnosia? Es la incapacidad para reconocer, identificar y discriminar estímulos sensoriales antes conocidos. Por lo tanto, aquí no se va a generar una interpretación o una representación del objeto. A uno le presentamos, por ejemplo, un estetoscopio, no va a saber qué hacer, ¿no? ¿Para qué sirve, no? Le presentamos un papel higiénico, por ejemplo. Le damos una cuchara y un plato de sopa, no sabe qué hacer, ¿no? Eso es una agnosia, incapacidad para reconocer, identificar y discriminar estímulos sensoriales, ¿no? Por lo tanto, no se genera una interpretación o representación del objeto. Dentro de las formas normales, o sea, las nocias, ahí tenemos las visuales, auditivas y táctiles. Dentro de las visuales,
se pide el reconocimiento de caras, de partes propias del cuerpo, dibujo de figuras humanas, y se muestran láminas para el reconocimiento de colores y objetos. Las alteraciones de las nocias tenemos la prosopagnosia. La prosopagnosia es cuando el individuo no llega a reconocer a sus caras familiares, ¿no? Papá, mamá, hijos, ¿no? Tenemos la autotopagnosia. No reconoce ni localiza las partes de su cuerpo. Le dices, a ver, ¿cuál es tu brazo derecho? ¿Cuál es eh, tu rodilla derecha, ¿no? No reconoce o no localiza esos segmentos. Entonces, la alteración de la nocia sería la autotopagnosia. También tenemos la anosognosia. ¿Qué cosa es la anosognosia? Es cuando el individuo no reconoce las partes de su cuerpo o de un hemicuerpo. Acá solamente no reconoce, pero sí puede localizar, ¿no? No reconoce. También está la agnosia al color. Tenemos la acromatopsia y la discromatopsia. La discromatopsia es lo que se presenta en los pacientes con daltonismo. Y también finalmente tenemos la alucinación visual, que se conoce como metamorfopsia, palinopsia o poliopsia. Dentro de las náuseas auditivas, nosotros lo que debemos hacer es, mientras se coloca un ambiente musical y se evalúa el reconocimiento de palabras o frases de esa música, ¿no? De ahí se desprende lo que se conoce como la amusia. ¿Qué cosa es la amusia? Es cuando no realiza o no reconoce melodías musicales, ¿no? También está la auditiva verbal cuando no reconoce las palabras de esa canción, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos entonces las táctiles. Para el examen nosotros pedimos a la persona que esté con los ojos cerrados y le vamos a dar un objeto y le vamos a decir cuál es su forma, el peso y cómo distinguir dos objetos a la vez o el reconocimiento de estímulos en una mano. Ahí vamos a tener lo que es las alteraciones, vamos a evidenciar la asterognosia. La asterognosia es cuando no reconoce el objeto. Le pasamos un cubo, no lo reconoce. Le pasamos una cuchara, no lo reconoce. De ahí viene la amorfognosia. No reconoce el objeto por su forma. También tenemos la avarognosia. No reconoce el peso de los objetos. ¿Listo? La avarognosia no reconoce el peso de los objetos. La simultagnosia no reconoce objetos simultáneos. La alucinación táctil cuando hay macro y microsomatognosia. Y la heminegligencia es cuando niega estímulos táctiles en el lado del cuerpo afectado. Por ejemplo, ahí ¿qué se hace? Por ejemplo, debe reconocer claramente un cepillo dental o descubrir estas láminas que corresponden a... ¿Qué está bien reconociendo ahí? El cepillo dental y estas pequeñas losetitas de madera, ¿no? Muy bien. También tenemos las praxias, ¿no? ¿Qué cosas son las praxias? Son habilidades motoras que todo ser humano lo tiene de forma organizada, sincrónica, y que le permite ejercer un plan o alcanzar un objetivo. La apraxia es su alteración, es un trastorno neurológico que se caracteriza por perder la capacidad de realizar movimientos y gestos, aunque la persona tenga la capacidad muscular y habilidad para efectuar.
Estas tienen dificultad en la realización posicional de movimientos ejecutados deliberadamente y fuera de contexto, en ausencia de déficit sensitivo-motores elementales, déficit perceptivo o deterioro mental grave. Las praxias se dividen en dos. Las praxias simples, por ejemplo, elevar las cejas, mostrar los dientes, fruncir los labios. Y las praxias complejas es aquella que integra el uso de objetos o herramientas, tijeras, lápiz, instrumentos, vestido, ¿no? Entre las acciones que se proponen para la relación de las praxias están las órdenes o limitaciones simples o complejas: sonreír, fingir estar enojado, levantar una mano. ¿Qué elementos debemos evaluar durante la praxis? Por ejemplo, órdenes o limitaciones simples o complejas: sonreír, fingir estar enojado, levantar una ceja, inflar los cachetes, ¿ya? También está vestirse, desvestirse, ponerse una camisa, ponerse un pantalón, ponerse las medias, quitarse los zapatos. También está en la secuencialidad en la ejecución de los movimientos. Por ejemplo, servir agua en un vaso, prender una linterna, abrir la puerta, preparar café, ¿no? Cuarto, ejecutar transiciones, pasar de un estado pasivo a un estado activo, como es sentarse o pararse, ¿no? Sedente o bípedo. También la marcha, se ordena que camine la persona, ¿no? O ejecutar una copia, se le pide que reproduzca acciones y que copie o limite un dibujo. Se puede mostrar láminas con esquemas y que el paciente deba organizar, por ejemplo, los cerillos o fósforo, ¿no? Por ejemplo, A, desvestirse; B, servir agua en una taza; y C, la transición de pasar del estado de sedestación al estado de bipedestación. Las alteraciones de las praxias, tenemos las apraxias, ¿no? Dentro de las apraxias está la apraxia ideomotora, que es la que reconoce la acción, pero no es capaz de ejecutarla. O sea, reconoce la acción, pero no la hace, ¿no? ¿Esto cómo evaluamos? Le damos un comando verbal para que diga, por ejemplo, abre la puerta o intenta despedirse, ¿no? Y no lo hace. También tenemos la apraxia de la marcha, es la pérdida de la habilidad para la marcha y que cuando el paciente parece magnetizado, ¿no? Se solicita transición en este momento para evaluar la apraxia de la marcha. Le indicamos que camine en forma recta, ¿no? Está la apraxia troncopedal, es la incapacidad de sentarse, ponerse de pie o bailar. Miren, la apraxia troncopedal es trigger con la incapacidad de sentarse, ponerse de pie o bailar. Se solicita obviamente en este proceso que la persona se levante de su asiento, de estar sentada, pase a la posición de pie y secundariamente de estar de pie, que se vuelva a sentar. También está la praxis ideatoria, que es la incapacidad de reconocer una acción secuencial, pero es capaz de producir un movimiento sin sentido. También el siguiente es la apraxia ideatoria, es la incapacidad de reconocer una acción secuencial, pero es capaz de producir movimientos sin sentido, ¿no? Aquí se evalúa mediante, por ejemplo, pedirle que se sirva un vaso de agua, doblar una hoja en blanco y debemos observar cuál es la secuencia. No va a estar doblando, no va a estar doblando primero, ¿ya? Por ejemplo, levante el vaso sin haber servido el agua, ¿no? Eso se llama la apraxia ideatoria, no sabe qué hacer con ese objeto. También está la apraxia orolingofacial, es cuando reconoce el gesto orofacial, pero no es capaz de realizarlo.
silbar